La búsqueda de la propia identidad a menudo comienza con un nombre simple. Un nombre, en este caso un apellido, significa algo más que un medio de identificación. Un apellido tiene la clave del linaje, la historia y la cultura. En el caso de los mexicanos, el origen de los apellidos se remonta a diversas fuentes, desde una lengua materna hasta los colonos españoles. Entonces, embarquémonos en un viaje de descubrimiento, y aprendamos las fascinantes narrativas que se tejen en cada apellido. La tradición de utilizar dos apellidos en México, uno por parte del padre y otro por parte de la madre, está profundamente arraigada en la historia del país. A partir de la época colonial, esta práctica no solo refleja los vínculos familiares sino que también resuena en el panorama sociopolítico del pasado. Por lo tanto, antes de profundizar en los orígenes de un apellido particular, es fundamental comprender el tejido estructural en el que se teje. Algunos apellidos en México son reliquias lingüísticas del pasado indígena del país. Estos nombres se transmitieron de generación en generación, sirviendo como un conmovedor recordatorio de la era prehispánica. A menudo tenían significados profundamente conectados con la naturaleza, los cuerpos celestes o eventos específicos, por lo que se parecían a una enciclopedia viva de conocimientos y experiencias indígenas. Con la llegada de los colonos españoles, muchos nativos fueron bautizados y se les dieron apellidos españoles. El proceso de asignación de apellidos no fue aleatorio, sino un reflejo de la ocupación, la ciudad natal, los rasgos físicos o incluso la fe del antepasado. Como resultado, los apellidos españoles también forman parte integral del rico tapiz cultural de México. A lo largo de los siglos, estos apellidos españoles se metamorfosearon, adaptaron e integraron con la nomenclatura indígena. Como resultado, muchos apellidos mexicanos que conocemos hoy son una mezcla única de estas dos tradiciones lingüísticas un testimonio de la simbiosis armoniosa que ha dado forma a la identidad cultural del país. El proceso de evolución de los apellidos no terminó con la asimilación de los apellidos españoles. Después de la independencia, comenzaron a surgir nombres inspirados en la herencia indígena, figuras históricas o incluso eventos significativos, que iluminaron las mareas cambiantes de los valores y la identidad sociales. Otro hilo fascinante en el tapiz del apellido de México es el patrón de patronímicos, donde un niño lleva el nombre de su padre. Este patrón a menudo incorpora la preposición de o del, que significa hijo de o hija de. Como resultado, muchos apellidos en México actúan como hojas de ruta genealógicas, guiándonos hacia la línea paterna o ancestral del individuo. Además de las influencias indígenas y españolas, las olas migratorias de otras partes del mundo también han dejado su huella en los apellidos mexicanos. Los nombres derivados de diversas culturas como la árabe, la italiana o incluso la china, narran silenciosamente las historias de la movilidad humana y la interconexión global de nuestra existencia. Profundizar en los orígenes del apellido puede ser un viaje fascinante, que a menudo conduce a descubrimientos inesperados y conexiones emocionales. Cada apellido representa una huella digital única de la historia, un cifrado que acuna historias de coraje, resistencia, resiliencia y, sobre todo, un profundo sentimiento de orgullo por la propia herencia. Estudiar los orígenes de los apellidos contribuye a la comprensión de la diversa matriz cultural de México. Subraya el extraordinario proceso de fusión cultural que hace de México un tapiz de identidades excepcionalmente rico y complejo, en continua evolución y enriquecimiento, al igual que los apellidos que unen a su pueblo. La revelación de la intrincada red de orígenes de apellidos a veces también puede abrir discusiones sobre la desigualdad generalizada y las injusticias históricas. El archivo de apellidos podría servir como una poderosa herramienta para revisar y comprender las injusticias históricas, trascendiendo de la mera identificación a potentes símbolos de memoria, resistencia y cambio. Por último, ser conscientes de las intrincadas historias entretejidas en el tejido de nuestros apellidos puede ayudarnos a fomentar un sentido más fuerte de identidad y conexión con nuestro pasado. Proporciona un vínculo tangible que atraviesa el tiempo, reafirmando nuestro lugar en la narrativa actual de la historia humana. Si bien la exploración de apellidos es un ejercicio enriquecedor, también suscita una cuidadosa introspección. Nos impulsa a reconocer y respetar los diversos significados y narrativas que lleva cada apellido fomentando así actitudes sociales equitativas, inclusivas y respetuosas. Al final, la exploración de los orígenes de los apellidos sirve como puente, conectando el pasado con el presente, las generaciones anteriores a nosotros con las que vendrán después. Así, afirmando la necesidad humana intrínseca de recordar, documentar y transmitir las historias de quiénes somos y de dónde venimos. Al concluir esta exploración, la metáfora del humilde apellido se revela como un poderoso conducto de la historia, un testigo silencioso de acontecimientos pasados, y un testimonio vivo del intrincado viaje de la civilización humana en el caleidoscopio que es México. El apellido resuena más allá de ser un marcador formal de identidad. Es una lente a través de la cual podemos ver las complejidades culturales, históricas y sociales inherentes a México. Entonces, con cada apellido, no solo heredamos una identidad, sino una historia tan antigua y duradera como la propia civilización humana. En conclusión, los apellidos en México están intrínsecamente entretejidos en el rico tapiz de historia, cultura e identidad de la nación.
No son meros marcadores de identificación, sino encarnaciones vivas que reflejan el espíritu resiliente, la profunda diversidad y el legado duradero del pueblo mexicano. Es una gran herencia, un regalo de nuestros antepasados, apreciar, honrar y transmitir a las generaciones futuras. El viaje de un apellido es el viaje de un pueblo, una nación y la humanidad. A cada paso, seguimos desentrañando el vibrante mosaico que es México, nombre a nombre. La exploración de los orígenes de los apellidos no es solo un ejercicio histórico o genealógico. Es, fundamentalmente, un viaje al interior, una oportunidad de autodescubrimiento y de apreciación del patrimonio propio. Es una invitación a recordar y honrar la multitud de rostros anónimos, cuyas historias colectivas están grabadas en las letras de tu apellido. La complejidad de los orígenes de los apellidos se hace eco de la complejidad del alma mexicana. Cada sílaba, cada sonido impreso en el viaje de un apellido, susurra una narrativa silenciosa de un pueblo que se ha extendido a múltiples mundos, ha negociado diversas identidades y, al hacerlo, ha enriquecido la historia misma de la existencia humana, profundamente entrelazada con circunstancias históricas, cambios culturales y narrativas personales. La exploración de los orígenes de los apellidos ofrece un caleidoscopio de la experiencia humana. Encarna la dinámica del cambio, la resiliencia, la adaptación y, sobre todo, el poder duradero de la identidad humana, no de forma aislada, sino en relación con los demás. En esencia, el examen de los orígenes de los apellidos en México es una manifestación del viaje histórico de un pueblo, de pruebas y triunfos, pérdidas y comienzos. Capta la esencia de una identidad colectiva que es tan diversa como unificadora, tan convincente en su singularidad como lo es en su interconexión. Con cada insinuación, cada sílaba, cada susurro intangible de significado que la compone, un apellido da forma a una identidad, nos guía a través del laberinto del pasado, y enciende el camino hacia nuestros futuros entrelazados. Es un tributo duradero a los recuerdos de nuestros antepasados, y un testimonio de nuestro lugar en el continuo en constante evolución de la historia humana, ya sean los ecos de conquistadores de todos los océanos, las reverberaciones de civilizaciones antiguas o los susurros de un linaje aún por realizarse plenamente. Las páginas de la historia del apellido de México continúan escribiéndose. Ofrecen un testimonio temible del corazón palpitante y multifacético de una nación que es México. Desde la primera sílaba hasta la última, cada aspecto de un apellido es una revelación, un testimonio de las historias y experiencias en capas que componen el rico tapiz que es México. La exploración de los orígenes de los apellidos en México subraya en última instancia la profunda experiencia humana, el viaje universal de la humanidad en el que todos compartimos y pertenecemos. Cada apellido cuenta una vibrante historia de herencia, iluminando un camino compartido de la historia humana lleno de un asombroso espectro de emociones, experiencias y triunfos. Cada apellido es un barco que lleva la esencia destilada de nuestro pasado colectivo, reforzando nuestro vínculo con él y encendiendo nuestro viaje colectivo hacia el futuro. Al final de este viaje, queda claro que explorar el origen de los apellidos no se trata simplemente de encontrar nuestro lugar en un árbol genealógico o en la historia de un país. En última instancia, se trata de nuestra conexión con el vasto tapiz de la humanidad, nuestra apreciación de los viajes que nos han dado forma, y nuestra anticipación de los caminos que tenemos por delante. Los apellidos en México, en toda su diversidad y complejidad, son microcosmos que reflejan la naturaleza cíclica de la vida, la continuidad de las historias humanas de una generación a la siguiente. Son un tapiz de narrativas interconectadas que dan testimonio silencioso de la fuerza duradera, la resiliencia y la unidad que caracterizan el espíritu mexicano. Para concluir, explorar el origen de los apellidos en México es un viaje convincente que desentraña el vínculo inextricable entre un nombre, una persona y su pasado ricamente histórico. Reafirma el deseo primordial de pertenecer, compartir y crear un eje para la narrativa humana en constante evolución, el apreciado, inmutable y, sin embargo, dinámicamente transformador apellido. A la luz de esto, cada apellido que llevamos, desde el más humilde hasta el más grandioso, es más que una mera etiqueta. Es un testamento. Es un cuento. Es un testimonio de las destacadas fuerzas históricas, culturales y sociales que moldean no solo un nombre sino también las identidades individuales, comunitarias y nacionales del pueblo de México.